para iniciar este webinar y darles a todos la bienvenida. Voy a hacer un mínimo, absolutamente mínimo comentario inicial. En primer lugar, ustedes saben que este es el espacio de academia y tercer sector, ONGs, del Hub IA. Después le voy a pedir a nuestro moderador de hoy, Ale Bianchi, que es uno de los coordinadores de este espacio, pero también del Hub en general y del área de innovación de CECI, que antes de despedirnos hoy nos recuerde cuáles son los otros espacios que tiene el Hub y a qué nos dedicamos. En particular, en esta área, el tema que nos convoca, no solo para el webinar de hoy, sino en general, es educación. El sentido de academia pasa por ciencia y tecnología relacionada con nuestra industria, por supuesto, pero fundamentalmente el sentido de academia es educación y la verdad que deberíamos haber hecho esta actividad en marzo, si se quiere, con el Back to School, pero hemos tenido una agenda intensa donde no nos hemos visto en este espacio, pero tuvimos el Planning Day en abril, el evento empresarial en este mes, en mayo, y se nos fue demorando un poco este inicio de actividades, pero bueno, creo que arrancamos bien arriba con... la verdad que cuando los oradores o los dialogadores de hoy propusieron el tema bajo el título Últimas Noticias, les confieso no tengo idea de qué van a decir, pero bueno, por suerte me toca ser un participante hoy. Gracias, Ale, por tomar la moderación de espacio. Solo menciono que junio tendremos de invitado a Santiago Belomo y alguien más para seguir con estos diálogos sobre educación e inteligencia artificial en este espacio. Coordinan también Gustavo Guaraña y Blas Briceño, que por ahí andarán. Y Ale, todo tuyo para que arranquen. Gracias a todos por sumarse. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos un panel realmente de lujo, gente que conoce mucho del tema de educación y yo creo que vamos a poder aprovechar mucho este diálogo. Voy a presentarlos, pero me imagino que todos ustedes en cierta forma ya los conocen o los han escuchado, digamos. Por un lado tenemos a Alejandro Artópulos. Alejandro es profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UBA y además de Tecnología, Cambio Educativo, y es director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Y es un especializado en temas de ciencia, tecnología y sociedad, fundamentalmente con foco en aspectos digitales. El otro día escuché, el 9 de mayo, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de Alejandro y la verdad me hizo saltar un montón de cosas al respecto de inteligencia artificial y demás. Y también nos acompaña Andrés Watson, que es cofundador y director de tecnología de Wayert. Realmente vale la pena ver esta iniciativa. La empresa es una iniciativa dedicada a educación en tecnología. Ha sido reconocida por HolonIQ como una de las top 100. Ganó el premio Tech Prize en el 2024 por su labor en desarrollo de talento tecnológico, que además lo desarrolla en 17 países de América Latina y el Caribe, lo cual muestra más allá del aspecto empresarial, una vocación muy fuerte por el tema de enseñanza, digamos, ¿no? Entonces, hechas las presentaciones, la modalidad va a ser, yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes empiezan a compartir sus opiniones al respecto. Y si bien lo que vamos a hablar con foco hoy es en inteligencia artificial, yo quisiera iniciar con una pregunta más general, digamos. Todos somos conscientes, todos venimos de un mundo de tecnología, los que estamos aquí,
y hoy por hoy la tecnología contribuye, entre otras cosas, a crear cambios disruptivos continuos en nosotros como personas, en las personas que necesitan aprender o que necesitamos adaptarnos a nuevas cosas, y obviamente el tema de educación es fundamental. Mi primera pregunta es, antes de entrar directamente en el tema de inteligencia artificial, ¿cómo ven el proceso educativo en un mundo tan cambiante y tan disruptivo? No sé. Te dejo, Ale, si querés arrancar. Bueno, en principio lo veo con entusiasmo y preocupación. Vamos a sintetizar así. El entusiasmo tiene que ver con que, digamos, la tecnología en general y, bueno, y desde hace poco tiempo la inteligencia artificial está permitiendo que la educación haga cosas que antes no podía hacer, ¿no? Digamos, el ejemplo más claro es la pandemia. La pandemia, por supuesto, fue vivida por todos como un trauma, pero la verdad es que es la primera vez que la humanidad puede continuar con su funcionamiento en una pandemia. No, antes no había sucedido, antes, ¿no?, se paraba todo, literalmente, ¿no? Qué sé yo, en la pandemia de fiebre amarilla, Sarmiento se agarró un carruaje y se fue al interior. Y bueno, y por otro lado, con la inteligencia artificial generativa, estamos en un momento en donde finalmente, aún dentro del mundo académico, gente muy reacia de la tecnología, digamos, de las tecnologías en general y de las inteligencias en particular, de las humanidades y de disciplinas que en general están lejos de la tecnología, bueno, las están adoptando masivamente, y estamos viendo cosas muy interesantes que están sucediendo con eso. Ok, bueno, buenísimo. Pero, por otro lado, digamos, el capítulo preocupación creo que es más importante porque hoy estamos frente a como una especie de epidemia de plagio, pero más que plagio, de anti-universidad, ¿sí? O sea, la universidad hoy es blanco de un desprestigio, de una desautorización generalizada, no por la política solamente. La política es un emergente de un proceso mucho más largo que viene de la cultura, en donde, bueno, a la educación superior se la ve como algo de ricos, de privilegiados, demasiado cara y que en realidad aporta poco a la sociedad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, eso combinado con que muchos estudiantes pueden pasar los exámenes sin estudiar gracias a la inteligencia artificial. Estamos en crisis. Y estamos en una crisis similar a la de Chernobyl. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas universidades que ni siquiera pueden medir el nivel de gravedad que tiene esto, ¿sí? Esto pasa en general en la periferia, en países, digamos, del tercer mundo, cuyas universidades no tienen plataformas de control de originalidad. En Estados Unidos no pasa, por ejemplo, en Europa no pasa, pero ¿qué pasa? Pasa que están subiendo los colegios secundarios que incorporan plataformas para control de originalidad. El último dato, que lo leí ayer, es que el 56% de los distritos escolares estadounidenses tienen o están estudiando incorporar plataformas de control de originalidad. Qué bueno. Ok, Andrés, ¿vos cómo ves? Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabes que me dispara muchas cosas lo que menciona Alejandro, ¿no? En mi punto de vista tiene que ver con alguien
que es un outsider de la educación respecto al enfoque que le damos, ya que si bien atravesé universidad, cuando proponemos en Wire, articulamos con empresas, con organizaciones sociales, y de repente se me dispara mucho esto último que mencionaba Alejandro, ¿no? Había escuchado también la charla sobre originalidad, y ahí me conecta con un gran tema que lo veo, justo estaba bajándome notas de cosas que mientras estaba hablando Alejandro, de dependencia cognitiva, porque no es solamente que se macheteen, como decimos en Argentina, y que pasen la evaluación sin estudiar, sino que implica para el talento y para las personas el no atravesar el proceso de pensamiento crítico, ¿no? De bajar. Eso es algo que personalmente me parece aterrador, ¿no? O sea, están teniendo acceso a un GPS muchas personas que no les está permitiendo aprovechar el proceso de aprendizaje y de enriquecimiento cognitivo y de aprendizaje. Y yo lo vivo desde el punto de vista de cómo llega esa persona a la empresa, ¿no? Cómo llega esa persona a no tener las herramientas para poder insertarse y aportar valor a una empresa y en todo sentido, ¿no? No solamente nosotros trabajamos con tecnología, pero ayer veía, ya empezás a dudar hasta de todo, ¿no? Con inteligencia artificial generativa, de que si es real o no, pero no dudo, veía de un diario muy importante de Buenos Aires, de Argentina, que aparecían notas de ChatGPT, ¿no? O sea, que decís, ¿qué está pasando? Que no es solamente la persona utilizando la herramienta para potenciarse, la persona está haciendo copy-paste de la interfase. Yo me encuentro personalmente muchas veces con textos que vienen con código y te das cuenta que está copiado y que las personas dejan de desafiarse y de aportar valor y realmente lograr conectar ideas, ¿no? Entonces ahí me aparece todo esto de la dependencia cognitiva. Y otra cosa que me surgió esta semana, estuve hablando con el equipo de Fundación Ruta 40 de Silvia Torres Carbonell, donde hay algo que yo veo el tsunami y nosotros estamos en la cresta de la ola, ¿no? Estamos en Buenos Aires, ¿no? Se dice que Dios atiende en Buenos Aires. Hay colegios a lo largo de la Ruta 40 que atraviesa toda la Argentina que ni siquiera tienen acceso a Internet. Los jóvenes no tienen, tenemos jóvenes, bueno, adultos, pueblos que no tienen acceso a Internet, colegios que no tienen acceso a Internet. La brecha digital es enorme, ¿no? O sea, y me movilizó mucho eso esta semana, ¿no? Esto de estar teniendo conversaciones de alto nivel y de repente nuestros chicos no pueden superar las pruebas PISA, ¿no? O sea, nosotros dentro del proceso de Wire tenemos como un proceso de admisión donde decimos que detectamos personas de alto potencial. Preguntas básicas de regla de 3 simple, hay jóvenes que no lo pueden resolver. Hay 2 autos que van, uno a 100 kilómetros por hora, otro a 200. ¿Cuál llega primero a Mar del Plata? Y la persona se te queda mirando. Es aterrador lo que pasa, ¿no? O sea, entonces, no quiero que la conversación se convierta en el tsunami, ¿no? Que está generando esto, ¿no? La inteligencia artificial, por un lado, propone un montón, ¿no? Pero a la vez, por momentos genera esto, ¿no? Ansiedad, como miedo, vértigo, ¿no? Eso está bueno después para medirlo, ¿no? ¿Qué es lo que le genera a cada uno? Podemos ser súper positivos, pero de repente también entender qué nos genera y bueno, es algo en proceso también, ¿no? Creo que eso lo hace interesante y bueno, eso un poco es lo que me dispara tu pregunta. Bien, está bueno. Tenemos un montón de riesgos, un montón de preocupaciones. Yo las comparto en cierta forma, pero
sabemos que la tecnología está y que es muy difícil volver atrás. Ahora, en la visión de ustedes, la aplicación de inteligencia artificial en educación, digamos, ¿cómo debería ser un enfoque de buen uso de esta tecnología? Tanto sea desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del docente o del formador, digamos. ¿Mm? Bueno, sigo. Sí, dígale. Bueno, en principio, para no quedarnos con las notas negativas, me parece que hay un montón de ejemplos en los cuales la inteligencia artificial puede elevar muchísimo la calidad educativa. Por ejemplo, y atacar temas claves que son preocupación de todos. Por ejemplo, la alfabetización de la primera infancia, ¿no? O sea, hoy hay tecnología disponible para acelerar los procesos de alfabetización, ¿no? Hay aplicaciones de seguimiento de la fluidez lectora que inclusive pueden utilizarlas con un celular los chicos y las madres en sus hogares, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es un buen ejemplo y nosotros en nuestro proyecto lo estamos incorporando. O sea, nosotros tenemos un proyecto que se llama Futuros Digitales, en donde tratamos de crear un modelo de digitalización sustentable en escuelas vulnerables, en San Fernando particularmente. Y en esas escuelas estamos probando estas tecnologías, ¿no? Okay. Y la verdad es que cuando lo planteamos a principios de este año, nos dijeron, sí, todos los directores y los docentes súper entusiasmados. El tema es que esas tecnologías están en una etapa inicial, o sea, está empezando esa distribución, eh, y gran parte de la inversión va a los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Cada vez hay menos inversión puesta en aplicaciones, digamos, de la larga cola, como Claro. podríamos Sí, sí. identificarlas. Yo ahí, digamos, posteé en, en el chat un par de noticias. Pero no puse la de Holon IQ. Bueno, ahora la subo. El problema es que la inversión en aplicaciones cayó brutalmente, ¿no? O sea, a- Andrés puede contar mejor de qué se trata eso, eh, pero lo que, digamos, la comunidad de capital de riesgo para educación Sí. no desapareció, se extinguió, ya no existe más. Qué bárbaro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿quiénes van a desarrollar esas aplicaciones? ¿No? O sea, digamos, ¿de qué forma vamos a poder asistir? Porque en algunos casos las aplicaciones están disponibles en forma gratuita porque son una demo, ¿no? Por ejemplo, Read Along de Google es una demo, pero después si queremos hacer medición de la fluidez lectora, hacer seguimiento, tener los datos en línea y compartirlo con los docentes y que los docentes tengan un dashboard en donde pueden ver a todos sus chicos, bueno, eso hay que pagarlo, ¿sí? Sí, Y claro. nadie lo paga. O sea, hoy, y menos ahora que la inversión pública también cayó verticalmente. De manera que, digo, la tecnología está, como decís vos, Alejandro, pero solo para la explotación comercial. O sea, no hay tecnología bien diseñada que esté llegando a las escuelas. Y, Esa es una realidad que quiero transmitirles a todos y que tengan claro, porque cada vez que lo cuento, el otro día lo dije en una reunión de
de las universidades nacionales, ¿no? De todos los responsables de las plataformas de las universidades nacionales. Y ellos también quedaron, no, pero ¿cómo es esta noticia, no? No, es lo que está pasando. O sea, la inversión en capital de riesgo de 2025 está por debajo, por lo menos, de 2014. Por lo menos, digo. Y todavía no sabemos bien cuál va a ser el número final. Probablemente sea de 2010, 2011, 2012. Entonces, esa es una realidad que contrasta con el optimismo que veníamos teniendo antes. Porque es verdad, antes la inversión año a año subía. Bueno, terminó en el 2021. O sea, a partir del 21 se cayó verticalmente. Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es, ahí hay un tema, así como hay un tema en cómo los docentes leen los resultados de las plataformas de originalidad, ¿sí? La mayoría de las universidades que tienen plataformas no forman apropiadamente a los profesores para que usen esa tecnología sofisticada que tiene inteligencia artificial para combatir el plagio con inteligencia artificial. Y ahí también hay un tema, digo, ¿cómo haces para que miles de profesores le den un trato justo a sus estudiantes, ¿no? Ese es otro tema. Qué bueno. Y para finalizar, perdón, para finalizar, digo, el tema fundamental de la aplicación es que todos van a tener adultos e infancias y adolescencias, van a tener que aprender a escribir con inteligencia artificial. Entonces, no solamente es un problema de control de originalidad, digamos, también los profesores de literatura y de lengua y de las ciencias sociales, que son los que enseñan a escribir, bueno, van a tener que aprender a enseñar con inteligencia artificial, porque más allá del problema de la originalidad, digamos, la IA ya es un asistente de escritura natural y lo tenemos que incorporar. Entonces, ahí hay un desafío de cómo van a cambiar sus prácticas de enseñanza. Ok, bueno, gracias, Ale. Andrés, ¿cómo ves? No. Y algo que decía Ale recién, ¿no? Que esto de que los modelos de lenguaje en lo generativo terminan siendo herramientas en sí mismas que resuelven y que eso también está generando, me parece, como que la educación a nivel inversión no parece sexy, ¿no? Yo estoy en muchos grupos de Venture Capital, de parques de innovación, y las CEPTEC, de hecho, yo soy parte del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, y las EdTech somos dos. Fui una EdTech dentro del parque por casi 2 años y recién ahora hay otra EdTech, ¿no? Somos 2 EdTech en un universo de más de 120 startups y es como si la educación no fuera sexy para los Venture Capital. De hecho, cuando ganamos el Tech Prize a principio de año en la Ciudad de México, tuvimos muchas reuniones con Venture Capitals, ¿no? Y la expectativa de inversión está en otro lugar, ¿no? Es como que, no, esto lo va a resolver algo, ¿no? Es como que las grandes inversiones, prefiero invertir en algo más cercano a OpenAI y a las grandes plataformas, y no en un producto, ¿no? En un producto que muchas veces, hace poco estuve con un director de gobierno de Amazon Web Services, ¿no? Y estábamos en un challenge que se generó y empieza a pasar también algo que es cuando realmente hay producto, ¿no? Cuando se desarrolla algo, porque Alejandro fue súper claro, ¿no? Se procesa todos estos datos, pero tengo que poder bien disponibilizárselo al profesional para que pueda sacar provecho de eso, ¿no? Pero de repente hay mucho desarrollo sobre plataformas generativas donde es empático, ¿no? Se destaca, por ejemplo, que un producto es empático, que un producto resuelve algo, y es algo propio del propio LLM, del propio modelo de lenguaje, ¿no? Y donde hay producto. Y ahí, en nuestro caso,
como decíamos, ¿no? Yendo más hacia lo positivo, nosotros encontramos en la inteligencia artificial, en el uso de inteligencia artificial generativa, una herramienta que no haría viable nuestra organización si no fuera por eso, ¿no? Nosotros tenemos programas como mencionaba Alejandro Bianchi, donde desplegamos programas para decenas de miles de personas en Latinoamérica, y sería inviable para nosotros poder hacer, nosotros tenemos un modelo y un marco metodológico que tiene una componente sincrónica muy fuerte, porque algo que me parece que es interesante que se los cuente, y no quiero ser como autorreferencial a la empresa, pero es algo que nosotros lo vemos como un potencial, que tiene que ver con que la importancia del docente, del profesional, en de Human in the Loop, en el proceso educativo. Porque nosotros lo que detectamos hace 5 años cuando comenzamos tenía que ver justamente con esto. Hay estadísticas que pueden buscar, tanto Coursera como Udemy, solamente el 5% de las personas que pagan licencias para certificar en alguna temática logran realmente certificar y aprender. El 95% no lo hace, porque no tiene un acompañamiento, porque no tiene una guía, y que a veces ni siquiera es suficiente la guía generativa, ¿no? O sea, tener un mentor digital. La necesidad ahí, al menos hasta ahora, lo que nosotros vemos es que el acompañamiento de un mentor, de un tutor, de alguien que acompaña a la persona, termina siendo un gran diferencial en el aprendizaje, y lo que estamos haciendo nosotros es generar lo que nosotros llamamos una plataforma de potenciación educativa. Nosotros tomamos más de 300 data points de cada uno de los participantes de los programas que llevamos adelante. ¿Cómo puedo alimentar ese modelo generativo para bien aprovechar esos datos y para descargar al docente o a los tutores, psicólogos que tenemos dentro de nuestro marco metodológico, para que no caigan en realmente tareas repetitivas? Me pasó algo la semana pasada, hablando con una persona del equipo que tiene un rol de tutor. En nuestro marco metodológico, el tutor es un asistente social o psicólogo, y lo primero que pasó era, contaba su experiencia en primera persona, esta chica, una profesional muy importante, que está trabajando con nosotros, y lo primero que le pareció es que era algo negativo: me está robando trabajo. Yo tenía toda la agenda colmada de necesidad de intervenir, de generar intervenciones, pero nos dimos cuenta que más del 70% de las intervenciones dadas por los tutores eran en base a consultas que no tenían que ver con el potencial profesional del tutor. Y lo que me decía esta persona, esta chica, me empezó a pasar de que realmente estoy empezando a tener casos muy específicos en los que estoy pudiendo aplicar mi conocimiento, en los que la herramienta, un chatbot, un companion, como le llamamos nosotros, no lo logra, ¿no? Donde realmente hay una problemática, donde todavía hay un espacio de que se necesita al profesional para realmente abordar y acompañarlo. Y bueno, ahí lo que nosotros vemos es eso, ¿no? Es esto de la necesidad de poder bien utilizar la herramienta de inteligencia artificial generativa, en este caso, para poder abordar programas muy grandes donde de otra manera no lo podríamos hacer, ¿no? Ok. Bueno, un aviso parroquial: quienes tengan preguntas las pueden poner en el chat, y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Lo siguiente que les quiero preguntar, y un poco relacionado con esto último que veníamos conversando, yo tengo una visión por ahí es equivocada, digamos, ¿no? Pero creo que yo diferencio siempre formación de educación. O sea, y a mí me parece que el foco de lo que es educar es un rol que va a seguir quedando en cuerpo de los docentes, digamos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo ven ustedes esa sinergia entre la inteligencia artificial ayudando y facilitando la formación, mientras potenciamos las capacidades de los docentes para educar en ciertos principios, en ciertos valores,
al mismo tiempo de que también contribuyan en el área de conocimiento en particular. Esa es una forma de que se puede complementar esta tecnología y potenciar la formación de gente y la educación de la gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hay una máxima en los estudios sociales de la tecnología que dice que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutra, ¿sí? O sea, si vos, como diseñador de tecnología, como docente, como gestor de una institución, lo que sea, no te haces cargo de que vos le vas a poner la impronta humana a la tecnología, bueno, la impronta se la va a poner alguien más. Y probablemente ante el descontrol, bueno, suceda que se use para cosas malas, ¿no? Como sucedió el fin de semana pasado en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires con la fake news de Macri, ¿no? Que algunos dicen, bueno, en realidad le pusieron en la boca a Macri cosas que iba a decir de cualquier manera luego, ¿no? Pero, Sí, o sea, una visión aceleracionista de cómo procede la revolución tecnológica. Exacto. Pero de cualquier manera, lo cierto es que si no hay una acción positiva de los humanos diciendo, bueno, nosotros vamos a usar la tecnología en este sentido, bueno, lo que genera cualquier tecnología al comienzo de su difusión, y esto es algo que se repite a lo largo de la historia, es más viejo que la pasión, es cierto descontrol, ¿no? Digo, siempre doy el ejemplo de principios del siglo XX cuando se masificó el uso del automóvil, ¿no? Digo, no había rutas, no había licencia de conductor, no había semáforos, la calle era un caos, digamos, y todo el tiempo el auto generaba un cambio, digamos, de normas en el comportamiento de la movilidad urbana Claro. que después fue encontrando su cauce. Yo creo que estamos en ese momento. Digo, no sé si nos van a dar licencia para usar inteligencia artificial. Pero seguramente vamos en algún camino similar. Digo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es la tecnología y otra cosa es la adopción de esa tecnología. Y la adopción de esa tecnología va a ser muy diferente, por lo menos en el caso de la inteligencia artificial, en diferentes campos profesionales. O sea, no es lo mismo el uso de la IA en el periodismo y el marketing, en donde no importa si realmente la noticia sale pulcra y perfecta. Digo, lo importante es que tenga muchos likes o tenga muchos hits y sea viral y demás, ¿no? Y que sea empática, ¿no? Esa es la característica principal y yo creo que en definitiva por eso en OpenAI se esfuerzan por hacer que la IA sea empática, ¿no? Digo, Claro. todo el mundo sabe que antropoformizar la inteligencia artificial es una boludez, pero a la gente le gusta. Entonces, bueno, el marketing, ¿qué le importa? ¿Que sea real o que sea algo que le gusta a la gente? Hacen lo que le gusta a la gente. Ahora, otra cosa muy diferente es la justicia, ¿sí? Hace poco salió un newsletter del MIT que se llama The Algorithm. No sé si lo vieron. Es muy gracioso porque lo que hacen es recuperar situaciones de cortes en Estados Unidos en donde los jueces se vuelven locos, literalmente, o sea, montan en ira porque fiscales y defensores presentan escritos con errores garrafales y boludeces que salen de las alucinaciones de la IA, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿hasta dónde, cuándo va a parar esta situación ríspida, ¿no? De que hay un juez que se saca porque aparecen escritos de esa forma, ¿no? Y efectivamente, lo que podemos corroborar de los últimos 2 años o más de adopción de la IA generativa es que en la justicia sí se puede usar la IA para
empezar un escrito, pero de ninguna manera para terminarlo. Digo, y aparte tenés que cuidarte demasiado, es un costo muy alto el que tenés que pagar si se te filtra alguna cosa de un modelo de lenguaje. Entonces, en ese sentido, tenemos que diferenciar como diferentes carriles de adopción, ¿no? Y eso pensado, digo, de acuerdo a lo que vos preguntaste, Alejandro, pensado para cómo diferenciamos formación de educación, al interior de cada profesión, bueno, hay trucos, tradiciones, cosas que hay que aprender que son muy diferentes. Yo tengo un hijo programador que nada, es jovencito, tiene 19 años, me la paso discutiendo con él estas cosas. Es como mi frontón, ¿no? Digo, donde testeo todas estas ideas. Aparte me explica por qué Darín aparece en el medio, la carita de Darín aparece en una empanada, que yo no entendía al principio por qué había sucedido eso, ¿no? Le podrías haber preguntado a la inteligencia artificial, Ale. También, sí, pero no, mi hijo me lo explicó bárbaro igual. Pero no, lo que quiero decir es que él constantemente me está trayendo estas cuestiones de cuáles son las mejores prácticas en la programación, ¿no? Y ahí hay un mundo increíble, porque luego eso también de vuelta repercute en las carreras, ¿sí? Yo lo que veo, hablo mucho con la directora de la carrera de negocios digitales en San Andrés, también tenemos trato con la carrera de ingeniería en inteligencia artificial. Bueno, ahora estoy pensando en armar una materia optativa para ellos y la verdad es que tiene muchos problemas, porque el control de originalidad en la programación es mucho más difícil que en los ensayos, ¿no? Prácticamente no existe control de originalidad ahí. Y ahí, para aprender a ser un buen programador, se hace cuesta arriba si no se atiende a determinadas tradiciones, ¿no? Está bien. Andrés, ¿vos cómo lo ves? Gracias. No, me encanta esto último, Ale. Antes nosotros vengo de años de programación y era un arte también, ¿no? Era un arte para los que nos metíamos muy en el detalle de cómo era realmente un arte y ahora se está como comoditizando de que con un prompt podés lograr algo, que lo lográs algunas cuestiones, pero bueno. Y no, a mí me disparó también esto les quería contar algo, que tuve una reunión de alto nivel con Ministerio de Educación de Ciudad y me mencionó algo que me pareció muy interesante también, ¿no? Esto porque hablamos de adopción de la inteligencia y es que el docente esté realmente en el loop, ¿no? Porque lo que normalmente las iniciativas de educación digital generan va a venir un especialista, vamos a correr al docente y va a venir un especialista que te va a contar, ¿no? Va a venir Andrés, que es externo al mundo educativo, y te va a venir a contar cómo hace esto. Y de repente lo que veo que hay una oportunidad, ¿no? Es en profundizar en la capacitación de los docentes y en disponibilizar herramientas de inteligencia artificial a los docentes, ¿no? Que haya realmente esa persona que viene con un bagaje profundo, ¿no? De educativo, realmente disponga de las herramientas y que no sea el especialista, no es vamos a invitar a alguien de Amazon Web Services, alguien de OpenAI, no, las herramientas realmente que las adopte y que las pueda incorporar a procesos educativos el mismo docente. Y ahí creo que hay una oportunidad, ¿no? Definitivamente le va a sumar valor, pero creo que a veces es como que queda fuera del juego el docente, ¿no? Y esto lo veía con gente de gobierno, ¿no? Hasta ahora estamos contratando gente externa para que venga y entiendo que ahí esas partes me superan, ¿no? Cuestiones más políticas y de rechazo de quedarse en un status quo y todo, ¿no? De la docencia que se habla, no lo tengo tan profundo ese pensamiento como para poder dar una opinión, pero sí de que hay una gran oportunidad
de que definitivamente suma valor las herramientas, pero que muchas veces no se están generando las iniciativas y el acercamiento de las herramientas para los docentes, ¿no? Y ahí eso es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, ¿ustedes creen que estaría haciendo falta una especie de unificación de pensamiento, de línea de trabajo que guíe a los distintos estamentos educativos en relación a la incorporación de inteligencia artificial? No sé si llamarlo regulación o un consenso acerca de qué rol tienen las herramientas, qué rol tiene el docente, qué se espera, qué se espera obtener del uso de esa combinación, cómo evaluamos el resultado en los alumnos, que a la larga van a ser, en este caso, empleados de tecnología, digamos, ¿no? Sí, O sí. es una necesidad, o es algo que tiene que surgir de cada casa de estudio, de cada organización. Yo, digamos, uno en general, bueno, acá Diego Colombo en el chat pregunta, ¿no? ¿Ven necesaria alguna regulación en el uso de IA en educación? Yo creo que, digamos, lo máximo que nos permitimos decir respecto de estos temas es regulación, ¿sí? No lo veo mal, pero en general hay un consenso respecto de que la regulación es ineficaz, ¿no? En general. Para los objetivos que se supone está puesta o estaría puesta la regulación, ¿no? Ahora, y también está la idea de que, bueno, es la regulación a través del sistema público con el enforcement de la ley, etc. La verdad es que, aunque no exista nada de la regulación, ya hay gente preocupada haciendo cosas. Digo, hay ONGs como Chicosnet, como Faro Digital, que están teniendo una acción muchas veces apoyada por empresas, por Big Tech, que están desarrollando alguna línea en relación a esto, en relación, por ejemplo, a la formación de la ciudadanía digital, en relación a, bueno, cómo la IA se transforma en diferentes líneas transversales para diferentes disciplinas dentro del currículum. Ya, digamos, se está haciendo, pero creo que en general, como dije antes, para la regulación también lo vemos un poco ineficaz, que solo haya iniciativas público-privadas. Y ahí me parece que lo que necesitamos es una reforma más profunda. O sea, porque si no vamos a seguir repitiendo la historia de siempre. Cuando uno, digamos, lo que recién contaba Andrés, ¿no? Bueno, ¿quién tiene que estar en el aula contando acerca de la tecnología? Digo, una de las cosas que hizo muy bien Finlandia, perdón, de vuelta a Finlandia, pero Sí. digo, es relevante, es hacer un programa para que profesionales jubilados de las industrias tecnológicas vuelvan al aula, ¿sí? Entonces, y la otra cosa que tiene Finlandia es que el 50% de las escuelas secundarias son técnicas. No son técnicas en el sentido nuestro, sino son técnicas más ayornadas, ¿no? Más orientadas a una fusión entre las humanidades y las técnicas, con mucha de electrónica, con mucha programación, etc. Para aquellos que lo conocen, algo parecido a las escuelas prueba de Córdoba, ¿no? Bueno, yo creo, digamos, es que si a las escuelas prueba de Córdoba le agregamos un twist de humanidades, así deberían ser todas las escuelas digamos, medias de la Argentina, ¿no? Ya está. Tipo, Okay. porque en general el problema que tenemos, el agujero negro del sistema educativo argentino, perdón que lo explique así como si fuera fácil de diagnosticar, pero ya lo he pensado muchísimo esto, tiene que ver con que la educación secundaria siempre se diseñó para una élite que iba a llegar a la educación superior, ¿no? Esto pasa en la Argentina, pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en todos los países latinoamericanos. En cambio, en los países desarrollados, en donde se masificó el acceso a la educación secundaria,
sea por el sistema dual alemán o por el sistema finlandés u otros sistemas, lo que lograron en una escuela secundaria que les enseña a hacer cosas que sirven en el mercado de trabajo a los chicos. Entonces, pasaría lo que le pasa a mi hijo de 19 años, ¿sí? Que sale del secundario y ya tiene trabajo como programador. Claro. Está bien que no es lo que le pasó a mi hijo, pero un proxy. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que hacer una reforma para que todas las escuelas secundarias, o muchas escuelas secundarias, se reconviertan hacia la cultura digital, técnica, ¿no? Del oficio, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser programación, puede ser marketing digital, hay un montón de oficios que van hacia ese sentido. Y bueno, ahí, por supuesto, es un desafío de la política educativa federal, porque es cada provincia por su lado, en donde tenemos casos, como dije, adelantados como el de Córdoba, que ya los viene haciendo. Pero por otro lado, bueno, hay cuestiones puntuales que hay que atender. Una, como dije antes, es el control de originalidad. O sea, hoy una medida ejecutiva que tendría que haber es cómo se ayuda a las universidades nacionales para que tengan control de originalidad. ¿Sí? Primera medida. Y quizás también a los colegios secundarios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos tengan control de originalidad? Y una medida ejecutiva puntual para resolver algo del presente. Y otra cuestión, me parece bastante obvia, es que así como Uruguay al día de hoy sigue adelante con su plan Ceibal, llámenlo como quieran, deberíamos tener a nivel nacional un organismo que se ocupe de seguir ayudando a los colegios públicos y privados, porque eso pasa en Uruguay, no pasó en la Argentina, pero pasa en Uruguay, para que tengan dispositivos, para que tengan conectividad, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas noticias, yo sigo con las últimas noticias, es que en Estados Unidos la Corte Suprema está estudiando si una de las medidas ejecutivas de Obama del 2013, que daba un subsidio para conectividad de escuelas públicas, es inconstitucional. Entonces, una de las cosas que dicen los gerentes de los distritos escolares es que si ese subsidio desaparece, ¿no? Por iniciativa del gobierno de Trump, más del 40% de los colegios van a estar en situación de desconexión en Estados Unidos. Bueno, no tengo que explicarles lo que sucede en la Argentina. Sí. Y bueno, vos, Andrés, ¿cómo lo...? Sí, creo que me disparaba también, hay una cuota de regulación, también hay una cuota de inculcar valores, ¿no? Porque todo lo que menciona Alejandro también, escucho esto, ¿no? De la originalidad, también es generar valores en los estudiantes, ¿no? Generar los valores de por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y también te lo tomo desde ese lugar y sin intentar, Ale Bianchi, cambiarte un poco, me aprovecho y preguntarle, me gustaría preguntarle, te robo un segundo para preguntarle a Alejandro si su hijo con 19 años tuviera acceso a tener un trabajo en tecnología como programador, ¿tu recomendación es haga la universidad? ¿O qué le proponés? Creo que no, es medio obvio, ¿no? Viniendo de vos, pero decir, no estás viendo ¿cómo lo ves eso, no? Diste en la tecla, Andrés, perfecta, porque es la pelea que tengo en casa. O sea, mi hijo desde los 16 años está trabajando part-time en la industria. Sí. Y fue evolucionando. Entonces, al principio ganaba poquito. El año pasado hizo un upgrade importante y ahora está como quiere, ¿no? Y desde ese momento para acá me andan amenazando de que
no quiere terminar su carrera universitaria. Claro. Y yo me puse firme y le dije, no, de ninguna manera, porque vos necesitas una cultura general, necesitas una formación profesional que vos no tenés hoy. O sea, vos tenés un oficio, pero no tenés una profesión. Entonces, nada, me pongo firme y le digo, igual tiene 19 años, vamos a ver si tengo éxito. Muy bien. Pero en realidad, cualquier chico que resuelve su tema laboral, inmediatamente piensa, no, ¿para qué sigo Piensa perdiendo que ya está, tiempo? ¿no? Y volviendo a tu pregunta, Ale, tengo los Ales, me digo Bianchi, ¿no? Sabes que hay algo que cuando te conocí me quedó pendiente y pensaba que toca un poco el tema de regulación, creo yo, que es soberanía sobre los modelos de lenguaje. Porque vamos a regulación, pero los grandes modelos de lenguaje, sus sesgos y sus fine-tunings están marcados por geopolítica, ¿no? Tuve la suerte de participar en una visita de una delegación de Shanghai esta semana en el Parque de Innovación, y los chinos diciendo, tenemos el mejor modelo, te lo damos usar, y digo, está bien que use un modelo chino, pero también está bien que use uno estadounidense. ¿Y qué sesgos y qué cuestiones geopolíticas puede haber detrás de eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la regulación de la inteligencia artificial, no solamente desde lo educativo, desde lo profesional, ¿será posible en algún momento que el país pueda tener soberanía sobre grandes modelos de lenguaje? Y creo que ahí hay algo súper potente, ¿no? Yo creo que, bueno, la verdad que estoy actuando mal como moderador porque me encanta escucharlos y se me está pasando el tiempo. Yo creo que dieron dos temas importantes. El primero es el que mencionó Alejandro sobre el hecho de la formación técnica básica y la formación profesional. Yo creo que mucho del futuro de tener soberanía tecnológica, en el buen sentido, depende de la gran cantidad de gente que vos tengas con formación profesional, porque el nivel de conocimiento, el conocimiento abstracto que te da la formación profesional es lo que te permite evolucionar a medida que la tecnología cambia, digamos. Me llevo eso de Alejandro, digamos. Espectacular. Y lo que vos decís, Andrés, sobre el tema de los grandes modelos de lenguaje, yo creo que hay oportunidades en otro tipo de tecnologías que también tienen que ver con la formación, que tienen que ver con usar tal vez modelos más pequeños, ayornados a ciertas realidades como las nuestras, digamos, ¿no? Muy bueno. Yo creo que ha sido una charla excelente, la verdad que me encantaría, nos quedan 5 minutos, no quiero abusar de ustedes. Si hay alguna pregunta en 5 minutos, Ceci, si tenemos para... Una ya contestó Alejandro, la de... Sí, ahora está la de Fernando, que dice no solo la soberanía que tiende a terminarse la innovación masiva, ya que el control del avance tecnológico queda en propiedad de corporaciones. ¿Esto lo ven así para ustedes? ¿Se frenará la innovación? No, yo la verdad es que no creo que haya, digamos, que la tecnología en este momento esté centrada en un dispositivo masivo como son los modelos de lenguaje que requieren grandes cantidades de inversión que solo pueden manejar algunas empresas en el mundo o estados, en el caso de China. No quiere decir que la innovación se pare, para nada. Para nada, la innovación está también en las pequeñas cosas, fundamentalmente está en las pequeñas cosas, y aparte nos olvidamos que la inteligencia artificial generativa es promesa, no es innovación. O sea, es una promesa de innovación. En realidad, la innovación real con inteligencia artificial es lo que pasó con la predictiva, ¿sí? En el e-commerce y en otras áreas. Entonces, solo para mencionarles las áreas en las cuales la Argentina generó soberanía a través de la inteligencia artificial, por supuesto, tenemos Mercado Libre con su laboratorio de IA en Córdoba, ¿sí?
que fue reemplazo de los laboratorios que supieron tener Intel y Motorola. Tenemos la IA que aplica YPF en vaca muerta, ¿sí? Yo estuve involucrado en eso y, digamos, ahí hay un tema, ¿no? Que no se habla mucho. O sea, deberíamos tener más clara cuál es el cruce de IA con nuestro modelo de desarrollo. Y siguiendo por ese camino, por ejemplo, cómo se mezcla la bioinformática y la IA con la industria del vino, ¿sí? Sí. Que se cruza y que está muy desarrollada. Bien. Entonces, digo, solo para dar 3 ejemplos, podríamos ver otros, pero en realidad creo que, como dijo antes Alejandro, la soberanía tecnológica no está en los fierros. La soberanía tecnológica está en la cabeza de los argentinos. Si logramos tener claro que el objetivo es formar más cantidad y con más calidad talento argentino, y tenemos eso como un consenso, creo que estamos bien. Espectacular. Espectacular. De mi lado también esto, lo que mencionó Alejandro, esto de no ver la inteligencia artificial hoy en los diarios es pensar en ChatGPT, ¿no? En lo que es generativo, y terminó siendo en realidad un paraguas, la inteligencia artificial, que se viene a englobar muchas otras aplicaciones que tienen años y en las que tuvimos muchos avances. Lo que, muy bueno lo de Alejandro, lo que decía de lo de vaca muerta, no es generativo, ¿no? Es trabajar con datos y machine learning y profundizar. Y está dentro del campo de inteligencia artificial, que es el nombre fancy, sexy que tenemos hoy, para meter adentro todo lo que es data y machine learning, pero lo que ve el público en general es lo generativo, lo que llama la atención, pero donde hay mucho valor para las escuelas y para las empresas y para las startups, tiene que ver justamente con lograr insights, ¿no? Que es algo, ese gran poder de cómputo que estamos logrando ahora tener, poder aprovecharlo, no solamente para generar inteligencia artificial generativa, sino para realmente lograr insights que nos potencien en nuestros trabajos, ¿no? Bueno, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Andrés, Alejandro, les agradezco muchísimo, muy interesante la charla. Muchas gracias a todos los que asistieron por las preguntas. Y bueno, les recuerdo que pueden sumarse al Hub en cualquiera de los espacios, en el espacio de adopción para mercados, en el mercado para adopción, en el área de adopción para las empresas de tecnología, lo que tiene que ver con desarrollo, el tema de regulaciones y también en este espacio donde hemos tenido esta interesante charla. Así que les agradezco muchísimo de nuevo, Andrés, Alejandro, siempre súper claro. Y a los demás les agradezco muchísimo por acompañarnos. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chicos. Bye. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao.